Buscadores, y después de esta interesantísima tertulia con Francesc, con Andrés, haciéndonos las grandes preguntas, ¿no?, que todos nos hacemos siempre. ¿Para qué he venido yo a este mundo? ¿Cuál es mi misión? ¿Cómo disfrutar del presente? ¿Cómo ser feliz al fin y al cabo? Teniendo por felicidad ese momento de satisfacción con uno mismo y de que la vida tiene sentido. Porque la vida tiene sentido, aunque a veces pasen cosas en la vida y en el mundo que no tienen mucho sentido, que son un poco locas o insólitas, que es lo que trata de recoger todas las semanas estupendamente nuestro buen amigo y colaborador Àlex Muniente. Àlex, muy buenas. Bienvenido. Gracias. Hoy, como no, vamos a hablar de una noticia, bueno, son muchas noticias locas, ¿no?, que hay en el mundo, pero hay una sobre todo que se lleva la palma, que son estos monos ladrones que roban, ¿no? Robaron de un laboratorio muestras del COVID-19. A ver, no es habitual que no es habitual. Aunque sí que es habitual que en la India los monos te roben comida, te roben zapatos, te roben el móvil. Claro, pero un virus mortal no es lo normal. No, es que al parecer, es que esto sucedió lo que es el Hospital Universitario de Meerut, que está pues al lado de Nueva Delhi. Un estudiante asistente llevaba las muestras cuando de repente viene un grupo de monos pensándose que llevaba la merienda, le arrebataron la cesta, le cogieron las muestras, le atacaron, le mordieron además, le golpearon y encima uno de ellos, pues chulo él, pues cogió una muestra y se la bebió. Y se la bebió. Y todos se fueron. Estaba por ti, pam. Se la bebió. Bien. ¿Y dónde están esos monos? ¿Dónde están esos pues monos? de momento, en el día de hoy se ignora el paradero de dichos macacos, todo se ha dicho, pero el problema viene aquí, pues, si este mono que ha bebido la sangre, porque era sangre lo que habían cogido, pues se relaciona con otros monos, pues muy posiblemente podría iniciar una pandemia animal. Pandemia animal que pueda acabar en pandemia humana. O sea, repetimos otra vez el fenómeno. De hecho, el coronavirus ha vuelto a mutar otra vez. Además en la India, que es un continente, sí, aparte que es un continente grandioso, donde suele haber muchas aglomeraciones, ¿no?, de personas. Aparte de ese problema es que si este mono acaba siendo víctima de un depredador, como por ejemplo un tigre, pues igual pues le transmite la enfermedad al tigre. Y si este tigre ataca a más gente o lo que sea, pues va transmitiendo la enfermedad. Y aquí el problema. Oficialmente este virus no se transmite de persona a animal, oficialmente. Aunque aquí en Cataluña se han registrado casos de perros y gatos contaminados por culpa de su propietario. El propietario ha contagiado efectivamente a su mascota. Efectivamente. ¿Pero hablamos de coronavirus o de otras enfermedades? No, del coronavirus. Del coronavirus. Bueno, noticias siempre alrededor del coronavirus, ¿no? Noticia más bien anecdótica que esperemos que no haya que lamentar. Que la cosa no pasa a mayores, sí. La otra gran noticia es que la Luna, un fenómeno extrañísimo que yo no conocía, la Luna tiembla y se encoge. ¿Cómo puede ser que un satélite natural como la Luna tiemble y además se encoja? Excelente pregunta. Pues desde los vuelos Apolo se sabe de que la Luna, de entrada, se creía que era un mundo muerto, inerte, y para sorpresa de las expediciones Apolo, pues el interior de la Luna es hueco. O sea, es una cáscara vacía, en realidad. ¿Hueco? No hay nada dentro, en el interior de la Luna. El interior de la Luna, pues hay la superficie tiene un grosor y más abajo ya no hay nada más. Seguro. Eso es lo que se habla de que hay civilizaciones intralunares. O sea, que habría ciudades dentro de la Luna. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué puede haber, dejar de haber? El caso es que hay zonas de la Luna que pues incluso son víctimas de seísmos, cosa curiosa, se supone que es un mundo inerte. Luego, aparte, el tamaño no solo está menguando, sino de hecho todavía hoy el proyecto Apolo aún está vigente. Hay una oficina en Wisconsin que tiene un láser conectado a la Luna. O sea, uno de los últimos vuelos dejó una placa, y esta placa, en un momento dado del día, desde Wisconsin, se enfocó un láser hacia esa placa, y esa placa mide la distancia que hay en la Luna, e incluso pues hace una aseveración alrededor de su tamaño, y se están encontrando de que la Luna se aleja y además disminuye. Y disminuye. Pero esto no es normal.
No un es cuerpo un- celeste disminuya su tamaño, así como así, es una cosa muy extraña. La verdad es que ¿O es más normal de lo que pensamos esto? A ver, teniendo en cuenta que es el satélite más cercano a nosotros, que los satélites que están en Marte, Phobos y Deimos, déjalos ir. Son la cosa más rara que te puede echar a cara. Si nos vamos a Júpiter, aún son más raros, y no digamos Saturno. Pues en el caso de la Luna, nuestra Luna, pues no hay año que no dé una sorpresa extraña. Dicen incluso que puede ser un holograma, la Luna. No te lo voy a discutir. Es muy posible. A ver, Vas a discutir porque como nunca has estado allí, nunca hemos estado bueno, allí. yo oficialmente estoy en la Luna, pero nunca he estado físicamente. Bueno, Stanley Kubrick estuvo, no, él hizo el montaje, ¿no? Exactamente. Hizo el montaje. Sí, sí. Eso tenéis que preguntarles a los 4 o 5 astronautas que fueron, en fin, si no fueron más y no nos hemos enterado aún. Para más, porque les gustan las conspiranoias, que se busquen el Apolo 19, Apolo 19. una cinta muy, muy divertida y muy interesante. Sí, sí, divertida sobre todo. Sí, sobre todo el final divertidísimo, sí. Seguimos hablando del espacio exterior, de vida extraterrestre, porque parece que se ha encontrado una nueva manera, ¿no? Lo último para buscar vida extraterrestre. Es matemática aplicada. Sí. Esto en terminología de este colectivo se denomina la inferencia bayesiana. ¿Qué es? Explicado a grosso modo, pues es un sistema para obtener información a partir de 4 datos. En 4 datos sueltos que tienes y con esto inferir una hipótesis. En este caso, la hipótesis de esta inferencia es las posibilidades de encontrar vida. Esto es un modelo matemático que se ha diseñado en la Universidad de Columbia por un equipo de profesores y se basa en una serie de supuestos. La vida inteligente, si es común, puede desarrollar inteligencia. Claro. Si la vida es común, puede no desarrollarla. Si la vida no es común, pues no desarrollará inteligencia. Y finalmente, si la vida no es común, pero igual sí puede desarrollar inteligencia. Sí, me he perdido. Con el primer común ya me he perdido. Sí. Es decir, si hay vida, hay inteligencia. Si hay vida, hay inteligencia. Bien. Ahora bien, si hay vida, igual tampoco hay inteligencia. Podría ser. Esto pasa a veces. La tercera es, hay vida, pero no hay inteligencia. si no hay vida, no hay inteligencia, evidentemente. Y la última, igual no hay vida, pero hay inteligencia. Entonces, sí. ¿Qué? La cuestión es, ¿estos matemáticos, alguno de ellos ha tenido un contacto de tipo extraterrestre? No. ¿O todo es modelo teórico? El único contacto que han tenido ellos ha sido con su ordenador y con un telescopio. Bien. Ya, precisamente es bueno que lo preguntes, porque ellos ya han dicho, no, por desgracia no tenemos contactos con extraterrestres, aunque nos gustaría mucho. Y de momento las posibilidades de encontrar vida tal como están las cosas, porque todo depende de la cantidad de exoplanetas que se vayan descubriendo, pues es del 50%. Nos vamos acercando. Es mucho. Es mucho. Teniendo en cuenta que la ecuación de Drake hacía un 0,0001%. Hombre, yo creo que hoy por hoy nadie pone en duda que no estamos solos en el universo y que existe vida inteligente en este sistema y más allá del sistema solar. Yo creo que es soberbio, ¿no? Es de ser soberbios, ¿no? Pensar que somos una rara excepción, el único planeta donde hay vida inteligente es la Tierra en todo el universo. Yo creo que eso es bastante absurdo. Nadie se lo puede creer. Nadie que esté en su sano juicio, ¿no? Hablamos de vida inteligente fuera del planeta. A veces hay que preguntar si hay vida inteligente en el mismo planeta. ¿Por qué? Por cosas que pasan uno dice, no puede ser que haya vida inteligente. Por ejemplo, Julian Assange, que es un hombre que siempre ha trabajado por la libertad. Ya sé que también puede ser una figura con sus sombras y obviamente tendrá sus trapos sucios como todo el mundo. Pero es un hombre que siempre ha luchado por la libertad, por la transparencia, por informarnos objetivamente de todo. Y se le está haciendo muchísimo la puñeta, ¿no? De hecho, ahora retrasan hasta septiembre la extradición de Julian Assange en un juicio en el que parece que ha habido muchas irregularidades, ¿no? Muy controvertido este juicio. A ver, de entrada, el señor Assange está enfermo. Y cuando se pregunta de qué está enfermo, pues la jueza encargada del sumario pues no lo quiere decir. No se permiten a los periodistas hablar con él. Qué cosa. Además la abogada que le defiende, que también es su mujer, pues se le ha negado el acceso a documentos incriminatorios. O sea, la abogada no puede preparar el caso. Exactamente.
Y además, para más Henry, resulta que, bueno, si la jueza dictamina de que no se puede hacer pública qué enfermedad tiene este hombre, porque está muy enfermo, digo, pues llévelo usted a un hospital, sáquelo del hospital. Sáquelo de la cárcel, mételo en un hospital, perdón. Claro. No, tampoco. Que lo traten en la enfermería de la cárcel. Lo cual es, en fin, es irregular, es sospechoso. Es trato casi de preso político en Guantánamo, ¿no? Sí, es Guantánamo. Mucho. No se le tortura abiertamente, pero sí que es... Es decir, los periodistas no le pueden hacer preguntas. Exacto. No sabemos de qué está enfermo, qué enfermedad tiene. No tenemos ni idea. Exactamente. Ni se puede saber. Su mujer, que es su abogada, no tiene acceso a documentos incriminatorios, documentos que intentan demostrar su culpabilidad, ¿no? Y todo esto en un juicio obviamente opaco, al que la prensa tampoco tiene acceso, nos enteramos con cuentagotas de lo que está pasando, y al final, ¿cómo va a acabar todo esto? Con una extradición, y es posible que con la muerte dirán suicidio de Julian Assange en alguna cárcel de Estados Unidos, ¿no? Bien. Que es como suele acabar estas cosas. La verdad es que hay demasiados precedentes para no pensar lo que estás diciendo, pero de momento el señor Assange tiene todo un verano que aún puede hacer algo. De hecho, Amnistía Internacional está trabajando ahora mismo, organizando manifestaciones, tanto físicas como en Internet, para proteger sus derechos. Aquí podemos establecer un paralelismo con Jeffrey Epstein, a ver, que no tiene nada que ver, ¿eh? Jeffrey Epstein era un hombre que ya se sabe que fue acusado, condenado por pederastia, por mantener relaciones con menores de edad, por abusos. Jeffrey Epstein, una de las personas que era las personas más poderosas en Estados Unidos, que tenía contactos con gente como Bill Clinton, Obama, ¿no? Y este hombre, Jeffrey Epstein, apareció al poco de ser condenado y pasar a la cárcel, y estar en la cárcel, murió en su celda por suicidio. O sea, dicen que se suicidó en la celda, a los pocos meses de entrar en prisión. Lo cual es muy extraño, porque era un hombre que en poco tiempo podía haber salido y aún tenía muchísimo dinero. Es decir, yo creo que tenía muchos motivos para seguir viviendo, ¿no? Pero esto pasa cuando alguien tiene secretos, porque claro, Jeffrey Epstein amenazó con tirar de la manta. Justo amenaza con tirar de la manta, aparece, pues muerto en su celda por un aparente suicidio. Y esto pasa mucho en Estados Unidos y también en otros países, ¿no? Y lo mismo puede pasar con Julian Assange. Cuidado con Jeffrey Epstein, porque ahora dicen que Anonymous ha revelado los contactos de la agenda telefónica de Jeffrey Epstein, y en esa agenda telefónica hay mandamases de todo el mundo. No deberíamos decirlo, pero hay también mandamases españoles. Españoles, como por ejemplo. Pues empresarios, sí, algo que otro político y una figura que debería ser el árbitro, moderador. Y bueno, pues ¿Qué figura, eh? No podemos decir. ¿Tienes miedo? ¿Tú quieres que nos censuren como la semana pasada? No, yo no quiero que me quiten el canal. No. Pero es cierto, también os voy a decir una cosa, es decir, que tú estés en la agenda de contacto de Jeffrey Epstein no quiere decir que tú seas un pederasta o que abuses de niños, ¿no? Es decir, tienes el contacto porque este hombre se relacionaba con un montón de gente. Pero si Jeffrey... En su agenda no quiere decir que sea lo mismo. Si Mr. Epstein te manda un WhatsApp diciendo, ven tal día toda hora que montamos un fiestorro allá, ahí pues... sí. Esa sería la información interesante, ¿no? Bueno, dicho esto más que nada para que veáis a veces el poder, las cloacas del poder, cómo funcionan, ¿no? Seguimos con más noticias insólitas, pasamos a algo un poco más amigable, que es la especie del Bigfoot, que parece que por fin se ha divisado o se ha fotografiado al Bigfoot, ¿o no? Digámoslo así, un Bigfoot, un Bigfoot. Porque, a ver, el continente norteamericano, incluso centroamericano, hay una gran tradición. Tenemos el Bigfoot, tenemos el Sasquatch, si nos vamos al Tíbet tenemos el Yeti, en fin, es larga, la lista de criaturillas es larga. Pero lo curioso aquí es que el hecho se registró hace una semana más o menos, en la población indígena de Tenec. Esto está más o menos en la provincia de San Luis de Potosí, en México, en donde algunos aldeanos estaban ahí tranquilamente paseando por ahí y haciendo, en fin, sus actividades normales, agrícolas y demás, cuando hay un estruendo en la montaña. Y de repente divisaron una especie de gigante. No sé si las imágenes permiten, porque solamente hubo tiempo de... Ahí tenemos la imagen. Esta es una de 3.
de 3 imágenes. Esta quizás es la más nítida que hay de las 3, en donde pues alguien con su móvil hizo esta fotografía. ¿Eso no puede ser un montaje? No lo descarto, Pregunto. no te lo descarto. Sin embargo, es curioso porque si fuera un descarte, ya pasó esto hace una semana, ya habría salido que es un descarte. Y más aparte, ¿quién hizo la foto? La población indígena. ¿Qué ocurre con la población indígena? La población indígena no suelen mentir. O sea, yo veo una cosa, es que yo la he visto, no me lo invento. Si además te hago la foto es porque, oye, lo tengo ahí delante. Si fuese una persona, o sea, una persona de México capital, que fuera, por ejemplo, de Sinaloa o de Cancún, te diría, lo pondría en tela de juicio. Pero en este caso no, porque el autor de la información, por decirlo así, el punto cero, es una persona, es un indígena. Es un código de conducta muy personal. Yo con esto de las criaturas extraordinarias, la criptozoología, siempre he tenido muchas dudas, Alex, porque, de acuerdo, el monstruo del lago Ness, ¿existe o no existe? Hay fotografías que corren por internet, algunas son un burdo montaje de Photoshop, hay personas que aseguran haber visto al monstruo del lago Ness, hay personas que aseguran haber visto al Bigfoot, pero nunca hemos podido ver un vídeo o a un zoólogo o a alguien que realmente aportara las pruebas de la existencia de estas criaturas, con lo cual yo no sé si son más parte de la leyenda, esa fantasía o la necesidad que tiene el ser humano de tener una mitología propia, un folclore, ¿no? O seres míticos, o si existen en realidad. Porque podría ser también, ¿no? En Monstruo del Lago Ness dicen que podría ser un dinosaurio o una especie de dinosaurio que se salvó de la extinción. Un plesiosaurio. Que eso no es descartable. Yo no creo que por aquel meteorito, por la caída de aquel meteorito, murieran todas las especies de dinosaurio habidas y por haber. Seguramente algunas se salvó, ¿no? Bueno, de hecho dicen que se convirtieron en pájaros después, ¿no? Algunos salvaron, se convirtieron en pájaros. Es la teoría. Pero que criaturas imposibles, fantásticas, pueden existir, es algo que tengo dudas con esto. A ver, el mundo real es lo suficientemente grande como para albergar también lo fantástico. Y en este caso, a ver, te puedo garantizar de que criaturas rarísimas hay un montón y medio. Y que caminan sobre 2 piernas. Algunas hay muchas, rarísimas. Algunas sí, raras, ¿eh? Algunas sí, pero el caso este del Bigfoot a ver, hay desde el que ha hecho montajes descarados hasta el que incluso ha encontrado restos de Bigfoots y rápidamente los zoólogos, no, es que esto es pelo de oso, no, que esto es de un gorila. Digo, oiga, ¿qué hace un gorila en medio de Wisconsin? Yeah. Sí, pero es un gorila. A ver, la única manera que tenemos de decir, pues miren señores, esto es coger a uno, ven Manolo, ven aquí, ven, siéntate, saluda. A mí me encantaría un día entrevistar a un Bigfoot aquí. Sería interesante. Ahora, ¿tú sabes hablar bigfootés? No, pero sí, puedes hacer una cosa, Alex, estate unas semanas sin depilarte, déjate crecer el pelo y hacemos aquí una entrevista al primer Bigfoot. No, me asusto sexualmente. No. Oye. Es broma. Hablemos de la mente humana. La felicidad, que siempre estamos buscando la felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué nos causa la felicidad? ¿O qué nos causa la infelicidad? Pues parece que unos iluminados del Instituto Danés para la Felicidad dicen que la soledad es la causa principal de la infelicidad. Oye, ¿y para eso hace falta un estudio? Para que la soledad es la principal causa de la infelicidad. Es lógico, ¿no? Bueno, la soledad puede ser depresión, puede ser circunstancias ajenas al trabajo, puede ser causas psicofísicas, mal funcionamiento del sistema hormonal, etc. Pero sentirnos solos es la causa mayoritaria de la infelicidad, no sentirnos acompañados. Porque el ser humano es ante todo un ser gregario. Muy bien, tú lo has dicho. Que me has adelantado, me has quitado la palabra. Gregario. Bien, es un trabajo que curiosamente, pues allí digámoslo así, lo desarrolló y coordinó pues un astrofísico español llamado Alejandro Cencerrado. O sea, un astrofísico ha coordinado el estudio sobre la infelicidad. La parte numérica, la parte estadística, Sí. las correlaciones y demás. Bueno. Y se encontraron pues haciendo test a la población de que aquellos que mayoritariamente llevaban una vida más bien apartada o retirada, que no eran amigos de irse a fiestas ni practicar jolgorio,
Eso es lo que sentían más, digamos, infelices. Pasa que en Dinamarca el término infelicidad no lo aplican como nosotros lo estamos aplicando. Para ellos la infelicidad es sinónimo de inconformismo. Ah. Es decir... O sea que es bueno ser infeliz, porque no te conformas con lo que tienes, sino que aspiras a algo más. Exactamente. Es decir, el infeliz es el que progresa en la vida porque no se resigna o se conforma con lo que tiene. O sea, es su idea. Hay algo que no funciona, pues vamos a arreglarlo y sigamos adelante. Acaba un tiempo después que hay otra cosa que tampoco funciona, pues la arreglamos y seguimos adelante. ¿Tiene algo eso que ver con el nivel de suicidios que hay en Dinamarca, que es uno de los más altos de Europa? Precisamente ese concepto que tienen de la infelicidad. Bueno, más que Dinamarca, Suecia y Finlandia. Sí, pero Dinamarca sobre todo, también está a la par, en invierno. Pero mira tú por dónde, sobre todo en invierno cuando la gente está más recluida en sus casas. De todas maneras, hay que decir una cosa, que los niveles de infelicidad aquí en España son bastante altos, tanto como en Colombia. O sea, que apuntaba este señor, el señor Cencerrado, y que se debería hacer algo al respecto, y quizá porque no estamos contentos. Y con la crisis del coronavirus, que hay mucha gente que se ha quedado sola en casa, seguramente habrá aumentado exponencialmente esa infelicidad. Bueno, como siempre decimos, hay cosa que necesitéis, al menos sentidos acompañados desde este programa, ¿no? Que no sintáis solos, ya sabéis que estamos con vosotros siempre. Space Force, una serie que se ha estrenado en Netflix, que tiene muchísimo éxito, ¿no? Y que habla de esa fuerza espacial que parece se está creando en la realidad en Estados Unidos, ¿no? Ya lo hablamos en el programa, el proyecto La Guerra de las Galaxias, en el que se está formando como una especie de fuerza de contingente contra posibles invasiones extraterrestres. Pues bien, en esa línea parece que la US Navy, ¿no?, la Fuerza Naval Americana, ya ha probado con éxito un láser, como lo que vemos en las películas. Pues ya lo han creado. Sí, señor. O sea, el proyecto era tener pues, un arma de energía, en concreto un láser de neutrones, y esta arma pues se ha hecho una prueba disparándolo contra un dron, y efectivamente ha funcionado y lo ha derribado. Y todo el mundo contentísimo y demás. Hay que decir que en ese sentido no solo es la Marina la que quiere dotar con láseres sus barcos, sino también la Fuerza Aérea. Para el 2022 también sus cazas van a tener láseres, e incluso se está rumoreando que en el arsenal de Huntsville, en Alabama, que es donde el ejército tiene ahí sus armas más futuristas, ya disponen de un rifle láser. Qué bueno. ¿Y Donald Trump tiene ya un rifle láser ahí desde la Casa Blanca apuntando a alguien? ¿Te imaginas a Donald Trump con sus rifles láser ahí No me extrañaría. en el balcón de la Casa Blanca? Bueno, a ver, piensa una cosa, que la Marina de un tiempo a esta parte ha tenido unos fracasos tecnológicos, pero extraordinarios. No sé si te recuerdas hace unos años que fletaron un destructor, el James T. Kirk, que era un destructor de diseño invisible y demás, y se encontraron con que así hacía un poco de mala mar, por poco se les hundía el barco. No solo eso, sino que además le habían puesto lo que se llaman cañones Gauss, es decir, una esfera de metal acelerada con electroimanes, de manera que aquello se haya disparado a la velocidad del sonido, pues aquello que disparaba, el barco se desequilibraba, o sea, que hasta a punto de zozobrar y demás. Dice, bueno, señores... Bueno, es normal, es prueba y ensayo, ¿no? Hay que hacer pruebas hasta que lo aciertas. Por si acaso, este láser, de probarlo en un barco de verdad, lo he probado en un carguero. Bueno, bien. Y sí, ahí nos funciona, ¿eh? Y, hombre, las tablillas de Gilgamesh, ¿no? Parece que se recuperan, ¿no?, para devolverlas a Irak. Las van a devolver a Irak. Cuéntame eso. Te lo dejo hasta el final porque es una historia muy curiosa. Sí. No es ya el asunto de que la epopeya de Gilgamesh es quizás la novela de ciencia ficción más antigua de la humanidad, conocida, sino que aparte de esto también son los pensamientos de un monarca con respecto a la vida y la eternidad. El caso es que hace un mes aproximadamente, en la sala de subastas Christie's se subastaban las 12 tablillas de Gilgamesh, explicando toda la epopeya, en fin, diferentes estados de conservación. Solo que el FBI decidió ahí echar un ojo y descubrió que la documentación que, en fin, mostraba de quién era la posesión de esas tablillas era falsa.
Y eso pues ha llevado al caso, pues a una historia que sucedió hacia el 2002-2003, en donde unidades del Delta Force norteamericano entraron a saco una noche en el Museo de Bagdad, y todo que eran tablillas relacionado con Anunnaki, Gilgamesh, Enki y compañía, pues se las llevaron por el morro. Y dijeron, bueno, se dijo unos días después de que se robaran, así como que no crea cosa un portavoz militar. Oiga, no diremos que somos nosotros, pero es posible que de aquí a unos años vayan apareciendo muestras. ¿Y por qué se las llevaron? ¿Por el interés histórico o por la información que contenían esas tablillas? Más que nada la información. Pienso una cosa, Palmira, la ciudad de Siria, lo que era el ejército islámico, el Daesh, sí, la jerga de allá, pues destruyó las únicas efigies donde aparecían los Anunnaki tal y como eran. Lo más parecido posible a un reptiliano. O sea, los dibujaban altos, 2,5 metros de altura y con cola. Pues aquello a cañonazos lo destruyeron. Pues esta unidad... ¿Qué quieren ocultar? Esta unidad de los Delta Force, pues se llevó precisamente todo aquello que guardaba relación con la palabra Anunnaki o esto. Alex, ¿tú sabes respirar a través de los testículos? Me temo que no. Sudar sí, pero respirar no. Pues quédate, no te vayas y escucha la entrevista que vamos a hacer ahora a Emmanuel Temis, vosotros también, ¿eh? Emmanuel Temis es posiblemente la terapeuta sexual, psicoterapeuta más importante que hay en España. Es alguien que realmente ha salvado también muchas parejas, matrimonios, reactivando su actividad sexual. Es alguien que sabe muy bien, conoce muy bien el tantra, la sexualidad sagrada, y nos va a explicar las claves precisamente para reactivar esa actividad, esa vida sexual en pareja o en uno mismo, ¿eh? No tienes por qué... La sexualidad puede ser con otra persona o con uno mismo. Esto aquí cada cual, cada lo que quiera, ¿no? Pero nos va a explicar cómo activar esa energía vital que tenemos y nos va a enseñar también a respirar, por ejemplo, a través de los testículos o los ovarios, que es una de las técnicas que enseñan sus talleres y seminarios. Así que si te interesa el tema, qué interesante, no te vayas. Vosotros tampoco. Un segundo y volvemos. Hasta ahora.